Bienvenidos a todos a lo que va siendo la edición número 15ª de Nefrotalk. Una vez más contamos con la disponibilidad de los socios de la sociedad, en este caso la doctora Mari Sargsian del Hospital La Higuera, que ya es una referente en todo lo que es el acceso vascular, así que nos va a dar una ponencia sobre lo que es el manejo de la fístula después del trasplante renal. Así que Mari, cuando quieras, muchas gracias. Buenos días y gracias por estar aquí a esta hora. Voy a intentar ser breve y que no sea aburrido. ¿Vale? Hoy vamos a hablar sobre qué hacer con las fístulas después del trasplante renal. Si ligarlo, no ligarlo, está un poquito controvertido este tema. Y esto es... Marco, no me deja cambiar, perdón. A ver... Ahora sí, perdonad. Eso es muy importante porque, como bien sabéis, el camino de nuestros pacientes es largo y muchas veces van a cambiar de terapia renal sustitutiva de una modalidad de otra, y después de trasplante 2 y 4% de los incidentes van a ser incidentes de trasplante, van a prevenir de trasplante, y estos pacientes en la mayoría van a volver a hemodiálisis como modalidad de terapia renal sustitutiva. Entonces es muy importante de hablar de eso y decidir algo, ¿no? Y es que con este artículo del equipo de Joris Rothman de Holanda nos demuestran que en realidad no hay un consenso entre los médicos. Esta es una encuesta multinacional, multicéntrico, donde han participado muchos médicos, ahora os contaré, y les presentan diferentes situaciones y preguntan si tienen una preferencia fuerte o una tendencia de mantener la fístula o tendencia o preferencia de ligarlo. Por ejemplo, este caso es un varón de 40 años, tiene una función renal estable después de 2 años de trasplante, de un filtrado de 50 más o menos, una fracción de eyección de 50% y una fístula brachiocefálica con un flujo de 1000 mililitros minuto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esta fístula? ¿Lo dejamos? ¿Lo ligamos? Y luego otras situaciones. ¿Y qué pasa si este varón tiene o mujer tiene 65 años? ¿Y qué pasa si tiene fracción de eyección 30%? Y en caso del flujo de 2500. Pues todas estas combinaciones se les presenta a los respondedores. Y en caso de que menos del 70% de los respondedores preferían ligar y más de 30 respondían mantener, pues se consideraba que había un desacuerdo, ¿no?, entre los médicos. Y es que, como podéis ver, participan casi 600 médicos, la mayoría son cirujanos y nefrólogos y con bastante experiencia, con una media de experiencia de 13 años. Y como podéis ver, en cuanto los pacientes tienen una función renal, función cardíaca con un FEVI preservado, parece que no hay consenso. Hay una parte de los médicos que prefieren mantenerlo, algunos quieren ligarlo, pero no hay una mayoría. Parece que la cosa queda claro cuando los pacientes sí que tienen la reducción de la FEVI y un QA de más de 2500. Ahí sí que parece que sí, todos piensan, al menos la mayoría, sí que piensa de que lo más correcto sería ligarlo, ¿no? Y parece que la edad no tiene ningún valor aquí, y lo que más influye en la decisión de los respondedores es el flujo de la fístula y la fracción de eyección. Y el corte del flujo de la fístula va a ser entre 2000 y 2500. Pero como podéis fijaros, solo casi 30% de los pacientes, de los respondedores, disculpen, realizaban vigilancia de la fístula. Y esta encuesta, los propios autores dicen que tiene limitaciones porque a los respondedores no se les cuenta cómo están los pacientes, si tienen clínica de insuficiencia cardíaca, si tienen síntomas locales de la fístula, etcétera, etcétera. Y aparte diciendo que veis que muy pocos realizan vigilancia de la fístula y probablemente el hecho de cerrar la fístula no se practica con tanta frecuencia como aquí se presenta, porque los respondedores en este caso solo pensaban a largo plazo en prevenir el riesgo cardiovascular de los pacientes, ¿verdad?
Entonces, cuando nos preguntamos si ligar y no, tenemos que hacer un balance entre la cardiotoxicidad que va a producir esta fístula y por el otro lado vamos a tener la necesidad de construir una nueva fístula en caso que el paciente vuelva a hemodiálisis después de trasplante, junto con otros efectos como efecto cosmético para los pacientes que supone el riesgo de ruptura de las aneurismas. Hay otras cuestiones y después hablaremos de eso, si la función cardíaca mejora después de ligar y qué pasa el efecto de esta fístula con la función del injerto. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué dicen las guías? Pues parece que no está claro, los KDOQI no dicen nada, las guías europeas de acceso vascular dicen, bueno, pues el cierre rutinario no está aconsejado, así y poco. Y las guías de GEMAP dicen valorar el cierre de la fístula cuando hay una fístula de hiperaflujo con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca y síndrome de robo. Pero a esto se refieren a todas las fístulas sin decir nada que hacer después de trasplante, simplemente hablando de las fístulas de hiperaflujo. Por lo tanto, en las guías no hay nada de esto. Yo me he preguntado, a ver, ¿qué opinan los pacientes? Porque probablemente muchas veces no les preguntamos. Y es que a los pacientes lo que les va a molestar son estas fístulas, sobre todo hiperaneurismáticas, que parecen serpientes, que les producen muchos complejos y en muchas charlas de los pacientes escuchas que muchas veces tienen que ponerse camisas y camisetas de manga larga para esconderlo y no contar a su alrededor qué es lo que tienen. Pero este equipo de los polacos han ido un poquito más allá y de verdad hicieron un estudio encuesta y preguntaron a los pacientes ¿y qué opinan sobre si cerrar o no su fístula después de trasplante? Como podéis observar, en caso de que el trasplante es reciente, solo 16% de los 16% de los pacientes habían considerado cerrarlo, pero cuando pasan más de 10 años, parece que casi la mitad llegan a considerarlo de verdad, cerrarlo. Y 40% de estos pacientes lo hacen por causas estéticas. Y otra cosa muy interesante que ellos observan, que al final del seguimiento, cuando hacen este análisis retrospectivo, parece que la mitad de las fístulas ya no son funcionantes, se trombosan espontáneamente durante todos estos años y que solo 24 pacientes refieren haber recibido información por parte de su médico, que creo que es un dato bastante importante que a veces se nos olvida de hablarles sobre eso o simplemente no tenemos tiempo, ¿no?, de perder en estas cuestiones. Y me pregunto qué se hace en el mundo. Pues este estudio que salió hace poco nos da mucho de pensar. Es un análisis de base de datos americano. Como podéis ver, participan casi 17.000 pacientes, un análisis retrospectiva, y al año solo 4% de las fístulas se habían ligado y a los 3 años casi 9%. Pero lo que es interesante, que como podéis ver, hay centros que no se realiza ninguna ligación, no se ligan las fístulas. En cambio, en algunos centros este porcentaje supera 20%, que otra vez nos demuestra que parece que no hay consenso, ¿no?, entre los médicos. Y es que la mayoría de los cierres que se habían practicado es la consecuencia porque los pacientes presentaban insuficiencia cardíaca congestiva o síndrome de Raynaud y aparte la edad también parecía tener algo que ver. Y la otra pregunta que me hago, ¿qué se hace en España? Pues ¿qué se está haciendo? No lo sabemos o no hay muchos estudios. Yo supongo que si no se habla mucho es que no se está ligando. Pero, por ejemplo, sabemos que se hace en Cataluña, que probablemente sea representativo un poquito que se hace en España. Y eso nos lo demuestran el equipo de Partaulí, de Ramón Roca, que analizan la base de datos del registro renal catalán, que como podéis ver son bastantes años de seguimiento. Y lo que encuentran, y ellos son a favor de no tocar las fístulas, que los pacientes incidentes que previenen de trasplante, 80%
empezar la diálisis con la fístula nativa, comparando con el resto de los incidentes, que lo van a hacer en 46% de los pacientes. Y luego hablan que los pacientes que entran en trasplante con una fístula, comparando con el catéter, van a tener una mejor supervivencia. Lo mismo lo demuestran en análisis multivariante del Cox o de regresión, demostrando que cuando entran en trasplante con la fístula parece que tienen un 30% menos de probabilidad de pérdida del injerto. Pero bueno, esto lo dejamos estar, si quieren hablamos más adelante, que también hay que tener en cuenta que los pacientes que entran en trasplante con una fístula son pacientes con menos morbimortalidad, ¿verdad? Bueno, dejando esto, vamos a entrar un poquito en la fisiopatología y hablar sobre cómo se produce esta cardiotoxicidad, ¿no? Y es que esta imagen me gusta también de los autores holandeses que hablan mucho de este tema, cómo cómo aumenta el gasto cardíaco cuando a todos nuestros órganos les añadimos una fístula de más. Por lo tanto, si tenemos un gasto cardíaco de 5 litros, tenemos que quitar de esto el flujo de la fístula para saber el gasto cardíaco efectivo en estos pacientes, ¿no? Y parece que está compitiendo con los órganos para el flujo del gasto, ¿no? Y es que los pacientes, cuando les hacemos una fístula, les damos acceso a nuestra sangre de un sistema de alta resistencia, que es el sistema arterial, a venosa de baja resistencia. Por lo tanto, la sangre, por las leyes físicas, va a pasar desde las arterias a la vena. Esto ya lo sabemos. Vamos a tener una dilatación del sistema venoso, reducción de resistencia periférica, aumento de gasto cardíaco, aumento de volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo, y todo esto va a entrar en un círculo vicioso con aumento de sistema simpático, aumento de NP-proBNP, reducción de renina y angiotensina. Todo esto va a hacer una carga brutal para el corazón y consecuentemente va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo, posterior dilatación, etcétera, etcétera. Y esto es como se produce todos estos efectos secundarios del daño cardíaco, con hipertensión pulmonar, disfunción de ventrículo izquierdo, también el lado consecutivamente va a ser disfunción derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que esta relación ya está demostrado, y sobre todo el gasto cardíaco va a crecer cuando crece el flujo de la sangre a partir de 2 litros, ¿no? Que se ven que la curva como es más pronunciado, a partir de 2 litros. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta que a lo largo plazo esta fístula va a producir una toxicidad tardía, de lo que se habló por primera vez el doctor Amerling en 2012, hablando de las manifestaciones tardías de esta toxicidad, donde lo que estábamos hablando, que el gasto cardíaco efectivo va a reducirse, que es el total de gasto cardíaco menos flujo de la fístula, ¿no? Y esto asociado a todas estas complicaciones cardiovasculares que tienen nuestros pacientes, va a producir isquemia a todos los órganos. Y me gusta esta foto que lo demuestran, como después de ligar mejora irrigación abdominal hasta que se ve, que se aprecia en el TAC, ¿no? Y bueno, siguiente pregunta que me hago, que si los parámetros ecocárdicos parámetros en general del corazón van a mejorar después de ligar la fístula, si existen estudios sobre esto. Pues no voy a hablar hay muchos estudios pequeños, retrospectivos, pero en los últimos años salió este artículo, este estudio prospectivo randomizado en la revista de Circulation, donde randomizan a los pacientes trasplantados de más de un año de evolución, que estén estables y que tengan bajo riesgo de fallo de trasplante, ¿no? Y les hacen una resonancia, les
randomizan en 2 grupos, de grupo de intervención y control, les hacen resonancia al inicio y a los 6 meses y comparan qué pasa con los parámetros cardíacos. Como podéis ver, casi la mitad de los pacientes tenían fístula en el brazo, por lo tanto podemos encontrarnos con hiperaflujos, ¿no? Y demuestran que, como podéis ver, la masa de ventrículo izquierdo se reduce significativamente en el grupo de control y también lo hace el NT-proNB. Y es que una limitación que hablan estos autores, que el grupo de intervención secundariamente cuando pues, calcularon, miraron los flujos, parece que el grupo de intervención tenía una fístula con más flujo que el grupo de control y que puede ser que estos resultados estén un poquito influenciados por eso, ¿no? En todo caso, hay más estudios, otro estudio piloto que nos muestran aquí que cuando a los pacientes ligaban en el grupo de intervención, entran 14 pacientes, no presentan ningún episodio de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a los pacientes que les ligaba la fístula cuando presentaban algún signo de insuficiencia cardíaca, pues 40% llegaban a tener insuficiencia cardíaca, que es lógico. Por lo tanto, también hablan de, pues habría que pensárnoslo sobre eso, ¿no? Y eso es un análisis a los 2 años. Otro estudio parecido que demuestran que las fístulas que se han tenido que ligar por la causa de insuficiencia cardíaca eran los que tenían flujo más alto que en el grupo de no intervención. Básicamente, para resumir, hay muchos artículos, pero me gusta mucho esta revisión que hacen donde básicamente analizan todos los estudios que hay y que nos demuestran que vale, los parámetros cardíacos, independientemente del acceso vascular, como podéis ver, hay muchos estudios, llegando hasta más de 1000 pacientes, van a mejorar, a pesar que sin tener en cuenta el acceso vascular. Obviamente, trasplantamos a nuestros pacientes, ya no tienen anemia, no tienen sobrecarga hídrica, etcétera, etcétera. Los parámetros, el riesgo cardiovascular de los pacientes va a mejorar y los parámetros cardíacos van a mejorar. Pero también van a mejorar aquí ya varios estudios, junto con el anterior que os demostré, que sí que los parámetros cardíacos van a mejorar después de ligar. Por lo tanto, es como añadir un beneficio más, ¿no? a la toxicidad cardíaca. Vale, pasamos a otro aspecto. Quería hablar también qué efecto puede tener la fístula sobre función del injerto y me he encontrado con artículos un poquito contradictorios. Este primer artículo, que me parece muy curioso, lo que hacen, que a los pacientes trasplantados que tienen fístula, manualmente lo comprimen y cierran durante 30 segundos y la fístula. Y en este tiempo les hacen un Doppler del injerto renal, miden el índice de resistencia y la tensión arterial. Y como podéis ver, cuando comprimen, sí que hay una mejoría de índice de resistencia y también mejoría de la tensión arterial. Y esta variabilidad tiene una relación negativa, que cuanto más alto es el flujo, más variabilidad de índice de resistencia nos vamos a encontrar. Otro estudio que comparan las fístulas funcionantes y no funcionantes al año y demuestran que los pacientes que ya no tienen fístula funcionante parece que tienen mejor filtrado glomerular. Bueno, a contra de esto nos encontramos con otro estudio que lo que viene a decir que cuando cierran la fístula el descenso está más, pues se acelera más como la disfunción, el descenso de filtrado glomerular. Por lo tanto, aquí aún tenemos mucho que saber, probablemente necesitemos más estudios. Y en cuanto a la mortalidad, si tiene relación o no, os vuelvo al artículo del Estados Unidos de análisis de base de datos, lo que ellos ven que no hay ninguna diferencia en cuanto a supervivencia de pacientes ni del injerto entre los pacientes que se liga o no se liga la fístula.
No tengo más que contar. Otra pregunta que me he hecho es qué pasa con las fístulas después de la después a largo plazo, básicamente. Y como podéis ver, 46% van a perder la fístula a los 10 años y esto va a ser o cierre quirúrgico o una muy buena mayoría lo van a hacer por la trombosis espontánea, que también nos hace pensar que si se van a cerrar espontáneamente, ¿por qué no cerremos nosotros antes? Y en el otro lado de la película siempre vamos a tener, pues ya sabéis, el volver a diálisis y encontrarnos que no tenemos acceso vascular o que ya no te queda lecho vascular donde realizar una nueva fístula, etcétera, etcétera. Y esto también hay que tener en cuenta, esto ya se sabe, voy a ir un poquito rápido, que en los últimos años la supervivencia de los injertos ha mejorado, siendo más de 80%, casi 80% a los 10 años, ¿no? Y otro punto a tener en cuenta, los pacientes ancianos, como podéis ver, la supervivencia entre el joven y anciano hay un 40% de diferencia que tenemos que tener en cuenta. Pero también destacar este artículo de Jason, que los pacientes mayores, como podéis ver, a los 5 años van a morir con el injerto funcionante y este porcentaje es mayor de los pacientes ancianos que van a perder la fístula. Por lo tanto, también lo tenemos que tener en cuenta. Parece que hay un porcentaje bastante importante, ¿no? Entonces, sin demorar más, voy a llegar a las conclusiones y ya llegaremos a la discusión, ¿no? Por lo tanto, acordarnos de la toxicidad cardíaca, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, acordarnos del efecto en la función renal que no está claro. A la pregunta que si hay mejoría tras el cierre, parece que los parámetros cardíacos sí que mejoran, no sabemos claro si hay un efecto en la mortalidad o eventos cardiovasculares. Acordarnos que la probabilidad de trombosis espontánea es bastante alta, llegando casi 50% a los 10 años. Y hay que tener en cuenta en cada caso individualizar la probabilidad de volver al trasplante, teniendo en cuenta la diferencia entre las características de paciente y el donante, pero que acordaros que la supervivencia de los pacientes en los últimos años en el trasplante ha mejorado considerablemente. Sin más, es muy importante importar la vigilancia de la fístula después de trasplante. Y basado en las opiniones de todos los expertos que he estado leyendo, me he atrevido a escribir un par de recomendaciones a ver qué os parece. Que en la decisión de si ligar o no la fístula hay que tener en cuenta el estatus cardíaco, la cardiotoxicidad, el pronóstico del injerto, las futuras opciones de terapia renal sustitutiva y las futuras opciones del acceso vascular. Que en pacientes con episodios de rechazo agudo o función retrasada del injerto, que va a correlacionar con un mal pronóstico del injerto, nos tiene que sugerir quizás reservar el acceso vascular. En los pacientes con función renal estable, con un flujo de la fístula menos de 1 litro por minuto, es poco probable que la toxicidad cardíaca sea significativa, por lo que quizás podemos considerar preservar la fístula como un futuro acceso vascular. Y que en los pacientes con un QA más de 1 litro son más propensos de producir daño cardíaco y especialmente las fístulas con un flujo más de 1,5 litros. Y los que están en el limbo, los autores consideran que se podría realizar un ecocardio antes y a los 6 meses de trasplante para tomar una decisión al respecto. En caso que tengamos fístulas con un hiperaflujo más de 1 litro por minuto, la probabilidad de daño cardíaco es alto, por lo tanto debemos considerar ligar la fístula. En estas mismas circunstancias, si tenemos pacientes con alta probabilidad de fallo de injerto a corto o medio plazo, donde la preservación de la fístula es deseable, quizás se podría considerar el banding para reducir este flujo y así tendremos la fístula preservada. Y la evidencia, para concluir, que es escasa y el manejo multidisciplinar e individualizada es deseable en nuestros pacientes con participación de nefrólogos de trasplante, nefrólogos de consulta de acceso vascular, los radiólogos y cirujanos vasculares. Y nada más, acabando aquí. Mari,
Mari, muchas gracias. Además, creo que has puesto el dedo en la llaga. Lo has hecho muy bien. Además, me ha gustado mucho cómo has planteado. Yo, mientras esperamos otras preguntas, quería hacerte una más. ¿Verdad que con las conclusiones y las recomendaciones no nos has ayudado mucho? Pero una pregunta, ¿tú crees que a estos pacientes deberíamos hacer un seguimiento sistemático de la fístula a nivel ecográfico? Porque hemos hablado de los ecocardios. Exactamente, exactamente, porque lo que decía, muchas veces no tenemos tiempo y los trasplantes renales tienen muchos más problemas los primeros años sobre todo, ¿no? Y no nos da tiempo a hacer una vigilancia. Es muy importante saber cada paciente qué flujo de la fístula tiene, el estatus cardíaco y la correlacionarlo y calcular el gasto cardíaco efectivo en cada paciente. Yo creo que es muy importante. Por eso al final digo que tenemos que colaborar mucho los médicos que llevemos el acceso vascular con trasplante, también la participación de cirugía y los radiólogos también es importante. Pues eso, sí que opino que hay que hacer una vigilancia de la fístula, aunque estén trasplantados. Y sé que no hay ninguna evidencia, pero podrías mojarte un poco y recomiendas una periodicidad, que sea cada 2 años, por ejemplo, a los 6 meses, una valoración inicial después del trasplante o... Pues va a depender de cada paciente. Si hacemos una primera ecocardio, es una fístula sin alteraciones con un flujo de 700-800, quizás una valoración anual va a ser suficiente, una ecografía de la fístula anual va a ser suficiente, pero si tenemos una fístula con 2 litros de flujo, sí que ahí tenemos que tener un seguimiento más estrecho, quizás cada 6 meses, o hacer también a la vez ecocardios para poder correlacionarlo y tomar una decisión al respecto y no dejar pasar que pase el tiempo y que tengamos este daño cardíaco ya producido. Bien. Mari, gracias. Enhorabuena, me ha parecido una charla fantástica con una pregunta y una respuesta. Muchas gracias. Quería matizar una cosa. Son muy importantes las recomendaciones que nos has hecho al final, pero quizá lo que más me ha gustado que ha sido los datos objetivos, un flujo de 1000 o 1500, y yo plantearía, en este momento tenemos la opción, hacemos a nuestros pacientes la ecocardiografía y tenemos una FEVI, fracción de eyección ventricular. Entonces, aquellos pacientes con flujo más de 1000 o 1500, con una FEVI reducida, ¿a partir de cuánto, que habéis dicho en algún momento de 30, trasplante aceptable y antecedente de insuficiencia cardíaca, quizás sería lo objetivo? Yo te sugeriría añadir un dato que lo has mostrado en algún estudio, que con la FEVI, a partir de cuánto, si hay algún estudio que diga a partir de 50 o a partir de menos de 30, puede ser interesante. Yo creo que en muy reducidas son los que claramente se benefician de la ligadura y que realmente el número nos va a ayudar mucho a tomar una decisión. ¿Qué opinas de eso? La verdad que no he encontrado ningún estudio que compare con qué FEVI cerrar o no. Es muy importante esto, pero sí que de verdad no he encontrado ningún estudio que haya comparación y que nos hable más del... Es un poquito, yo creo que tenemos que de basarnos en las recomendaciones de lo que haríamos con otros pacientes. En general, un FEVI reducido por debajo de 35% ya es muy arriesgado dejar una fístula, y si tiene más de 1 litro ya estamos muy en el limbo. Yo no he encontrado estudios, pero hablando pensando en la fisiopatología sin tener en cuenta que es trasplantado o no, en este caso pues también es, pero un FEVI por debajo del 35% o más con síntomas y un flujo de más de 1 litro, sí que tenemos que considerarlo ya. Y luego otro punto que quizás no me ha dado tiempo de mencionar es el mapeo. De realizar, si es una primera fístula, tener un mapeo del otro brazo para saber si tiene opciones de otra fístula. Si ya sabemos que tiene unas opciones de otra fístula y vamos a poder tener otras fístulas en otro brazo, pues con más seguridad iríamos a ligar esta fístula. Mari, perdonas que te interrumpo, pero por un tema de tiempos. Uno, te felicito. Muchísimas felicitaciones por las charlas que has dado. Te están llegando, hay muchos, vamos. Eva Gabela, Pablo Molina. Y 2 preguntas, si puedes responder bastante rápidamente. Lo primero, Eva Gabela plantea una reflexión que es, a veces, a lo mejor nosotros nos convencemos de ligar una fístula, pero quien son muy reacios son los cirujanos vasculares o también los cardiólogos en valorar lo que es
el efecto de la fístula Exactamente, sobre... sí. Y Pues la otra, quizás, sí, exactamente, eso es verdad. Los cirujanos vasculares son muy reacios porque, por otro lado, deligar la fístula es un gasto sanitario importante porque es un quirófano, para ellos que están sobrecargados, pues quizás a ellos también se les tiene sí, pero que representar claro, si el esta paciente... evidencia de cardiotoxicidad, Claro. y que por eso es importante que haya siempre del equipo multidisciplinar de acceso vascular donde les podemos transmitir nuestra preocupación de Y la la, y la- cardiotoxicidad de los y- pacientes. Sí. y la última pregunta, si puedes responder de forma muy rápida, se pregunta si la fístula protésica cambia algo lo que es el manejo, el seguimiento o riesgo, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca por hiperflujo. El flujo sí que influye en las fístulas protésicas también. Lo que pasa es que el problema de las fístulas protésicas es que cuando hacemos un seguimiento y tenemos un flujo bueno, no nos correlaciona con la probabilidad de trombosis, porque ya sabéis que esta correlación con la ecografía, con la nativa es buena. Cuando vemos una estenosis sabemos que se va a trombosar esta fístula, con la prótesis no, pero el calcular el QA va a ser lo mismo y nos va a producir lo mismo, vamos, que nos va a robar el gasto cardíaco igual. Perfecto. Mari, muchas gracias, de verdad. Ha Gracias a sido muy vosotros. aclaradora y quiero saludar a todos los participantes y un saludo nuevamente, Mari. Muchas gracias por tu sesión. Muchas gracias por vosotros y por escuchar. Hasta luego. Adiós.